diferente tiempo alrededor del mundo, y que no necesariamente todos lo entienden, no todos los cristianos lo practican. Yo diría que de todos los cristianos nacidos de nuevo en el mundo, tal vez será un 15-20% el que tienen conocimiento y revelación sobre administración del alma, y con diferente clase de información, alguna un tanto humana, otra revelada, pero que creo que es importante que nosotros, aunque hemos oído bastante sobre administración del alma, yo creo que aquí hay hermanos que tienen 20 años, 22 años de estar oyendo sobre administración del alma, porque fue en el 82 en el que el doctor Ríos recibió precisamente revelación sobre esto. De tal manera que este tema es sumamente amplio, pero tenemos que resumirlo. Yo quisiera previamente que ustedes aborden el tema de la administración del alma no con una mentalidad de que eso ya lo sé, porque mi propósito no es enseñarles algo que ustedes ya saben, sino que mi propósito es que ustedes entren nuevamente en la atmósfera de la administración del alma. Hablamos de los dones del Espíritu e invitamos a entrar en la atmósfera del Espíritu. Y quizá más adelante tengamos tiempo para testimonios, para saber, quizá no todos han entrado en la atmósfera, no han aceptado la invitación del Espíritu, pero aquellos que sí nos pueden motivar a otros que tal vez lo vimos como un tema más. Yo no quiero que esto, las enseñanzas de los martes, sean un tema más, porque entonces se vuelve aburrido. Ah, eso ya lo oí. Ah, sí, eso ya lo sé. Pero a mí no me interesa si lo sabe o no lo sabe. Por supuesto, si no lo sabe, me interesa transmitirlo y resolver sus preguntas, sus dudas. Pero si lo sabe, lo que más me interesa es, ¿lo está viviendo? ¿Lo está practicando? ¿O para usted fue solamente una revelación de momento, puntual, que lo practicó muchos en Ministerio Selim, entraron en la moda de la administración? Y solo una vez en su vida se ministraron. Una vez en su vida abrieron su alma. Y por eso, después de quizá 15, 20 años, siguen siendo iguales o peores. ¿Por qué? Porque no han expuesto su alma, no han permitido que el Espíritu Santo verdaderamente haga un trabajo interno, sino que en realidad se está haciendo un trabajo externo. Recuerden, la religión solo trabaja afuera, no importa cuál. Pero el Evangelio, lo que está revelado en la palabra de Dios, trabaja adentro. Y no necesariamente se ven los resultados de inmediato, porque el Señor está revolucionando. Es más, yo les digo y les anticipo que cuando nosotros nos abrimos bajo la atmósfera del trabajo del Espíritu en la administración del alma, a veces sentimos que estamos peor, porque Él está removiendo muchas cosas. Y cuando ustedes saben que, por ejemplo, va uno y encuentra un agua así más o menos cristalina, si uno se pone a hacerla así, se pone llena de lodo. Entonces, a veces pareciera que estamos bien, pero cuando el Espíritu se mete a los escondrijos del alma, y de hecho lo he estado haciendo en estos días en diferentes reuniones, pero vamos a ser mucho más específicos. Pero mi interés es que entremos en esa atmósfera. Desde ya les digo que he estado ya solicitando que me ayuden a buscar una casa, porque necesitamos una casa, alquilar una casa en un sector más o menos céntrico para nosotros, que podría ser más o menos este sector, porque quisiera que tanto discipuladores como mi persona y hermanos capacitados para esto puedan estar bajo turnos para que ustedes puedan ministrarse. Porque ahorita la pregunta es, ¿y a dónde voy? ¿Y dónde me ministro? ¿Y con quién me ministro? Y se necesitan lugares adecuados. Así que de una vez ya traslado ahí la noticia, porque si usted tiene noticias de un lugar, entonces no lo puede informar. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que nos asista? Yo creo que hoy más que nunca nosotros debemos de tener una actitud, y es la actitud que cada día que pasa verdaderamente Dios nos hable, que cada día que pase no sean o no hagamos ejercicios religiosos, sino que cada día que pase tengamos encuentros con el Señor reales,
que transformen aspectos muy importantes de nuestra vida, porque creo que son tiempos importantes que nosotros debemos de aprovechar. Así que, por favor, abra su corazón un momentito delante de Dios. Le voy a pedir que descargue en este momento toda preocupación, toda duda que usted tiene, todo problema que le está tomando su mente, cualquier cosa que en este momento le puede tener cargado, suéltelo en el nombre de Jesús. Por la fe, póngalo en las manos de Dios. Diga: Señor, yo pongo esto en tus manos. Señor, yo pongo esto en tus manos. Pero hágalo con fe y suéltelo. Suéltelo y reciba la paz que da el Espíritu Santo. Padre, en este momento yo te doy gracias porque sabemos que nuestras vidas están en tus manos. Desde que amanece, Señor, tú guardas nuestro pie, y sabemos, Señor, que las horas que han transcurrido de este día, sin duda tú has sido maravilloso, actuando y peleando batallas espirituales sobre nuestras cabezas sin que nos demos cuenta muchas veces. Te damos gracias porque has guardado de los nuestros. Te damos gracias porque nos has provisto de trabajo. Te damos gracias porque has provisto de las cosas necesarias para la vida en la tierra. Pero lo más maravilloso, Señor, es que con Cristo nos diste lo más importante y nos has provisto de lo espiritual. Por eso en este momento, Señor, nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos, nosotros te damos honra y gloria. Nosotros, Señor, celebramos tu nombre y presentamos delante de las potestades que no hay otro nombre más grande ni más alto en el que se pueda, Señor, los hombres puedan invocar. Por eso te suplicamos, Señor, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos des la unción, nos des tu gracia para poder transmitir tu palabra. Señor, hoy más que nunca necesitamos tener el testimonio de tu Santo Espíritu para poder, Señor, atesorar en nuestro corazón la palabra que endulza nuestro corazón, la revelación que es miel para nuestra alma. Te suplicamos, Señor, que tú nos des esa gracia y que permita, Señor, que mis oyentes ahora, Padre, tu Santo Espíritu los prepare, los descargue, de tal manera que tu palabra pueda encontrar acomodo en sus corazones. Yo te suplico, Señor, que tu palabra sea hoy un pedernal afilado, que pueda penetrar hasta la división del alma y del espíritu, Señor, que pueda llegar hasta los tuétanos, de tal manera, Señor, que nosotros podamos una vez más ser expuestos ante tu palabra, que como espejo nos muestre nuestra condición real delante de ti. Te lo suplicamos, Señor. No permitas que nos sigamos escondiendo en nosotros mismos. No permitas, Señor, que nos sigamos escondiendo en una religión. No permitas, Señor, que nos escondamos en actividades eclesiásticas. Permite, Señor, que seamos expuestos delante de ti, tal y como somos, para poder, Señor, clamar por misericordia, para poder, Señor, suplicar tu oportuno socorro, para que hagas la obra maravillosa que tú te has dispuesto a hacer en nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendice a los que no pudieron venir. Donde estén, bendícelos, fortalécelos, guárdalos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Indudablemente, yo le pedí al hermano Carlos que introdujera este tema de una manera general, porque es muy amplio el tema de la administración del alma. Los que me acompañaron en el pastorado donde estuvimos recordarán que dedicamos buen tiempo, todo lo que fue la conquista de Canaán, precisamente bajo el contexto de administración del alma, y tomamos en diferentes etapas estos temas, pero sin duda sigue siendo muy vasto. Insisto, después de la salvación, esto es muy importante que usted lo recuerde, después de nacer de nuevo, la ministración al alma es vital. ¿Por qué? Porque aquí trabajaron el espíritu, su espíritu y el mío, le dieron vida.
Pero, fíjese que qué tremendo que al espíritu lo que le dan es vida. Pero ¿ha notado usted que se habla de salvación del alma? Todo el Nuevo Testamento está lleno de este concepto, salvar el alma. ¿Sí? Al espíritu se le da vida, pero al alma no se le da vida en el concepto bíblico. Se le salva. Dice, haced esto y esto y esto para salvación de vuestras almas. Todo el contexto del Evangelio gira para salvar el alma. De tal manera que una vez se trabaja aquí, estamos listos para que trabaje en el alma. Y no me canso porque a veces se nos olvida que la vida cristiana, usted la puede representar en esta figura muy sencilla, 2 puntos y una línea. Porque la vida cristiana son 2 procesos, 2 actos y un proceso. ¿Ok? ¿Cuál es el primer acto? Nacer de nuevo. Eso, si usted quiere, ni cuenta nos damos. Solo sentimos los efectos. ¿Sí? Un momento estábamos muertos en delitos y pecados y en otro momento tenemos vida. Fue un acto. La glorificación, que incluye la transformación, es otro acto. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero el proceso dura toda la vida en Dios. Porque la vida en Dios arranca cuando naces de nuevo. Tu vida inicia cuando naciste biológicamente hablando. Hasta que naces de nuevo. Esa es tu vida. Pero la vida en Dios es desde el momento que naces de nuevo hasta que mueres en Cristo. Entonces, ese proceso pueden ser 30 años, 40, 50, no sé cuánto, ¿verdad? Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Y ese proceso, ojo, este es al espíritu, este es al cuerpo. Pero este proceso, ¿a dónde creen que es? Entonces usted no se canse ni se aburra, ni se impaciente que le hablemos del alma. Porque, insisto, el discipulado es para el alma. Usted tiene que entender eso. Porque el discipulado que la palabra hace, y que no es más, cuando se le enseña a usted palabra, a usted lo que se le está presentando es a Cristo. Porque la palabra es Cristo. Y la palabra se hizo carne. Entonces, cada vez, usted sabe que los 66 libros, tengo que hablarle de la Biblia, ¿verdad? Estamos pendientes de eso. Ahí se van a ver tareas, así que prepárese. Pero los 66 libros inspirados, los 66 apuntan a Cristo. Todos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, etcétera. Todo apunta a Cristo. Cristo es el tema central de la Escritura. Y eso, que es la Escritura, se hizo carne. San Juan 1:14. En otras palabras, todo el Evangelio, todas las buenas noticias de Dios para los hombres, se resume en una persona, Cristo. Entonces, cada vez que un predicador, cada vez que alguien les enseñe, si no apunta a Cristo, le doy permiso que se levante y se vaya a ver tele. Amén, dice. Así empiezan a salir las áreas. Porque perderíamos el tiempo. Entonces todo tiene que apuntar a Cristo. Y cuando la palabra es enseñada, lo que hace el que la enseña es dibujar a Cristo. Y si tú no puedes ver a Cristo en lo que te están dibujando, probablemente no te están trasladando lo adecuado. Entonces es muy importante esto, porque la palabra es la que le va a reprogramar el alma. Una cosa muy importante que tú tienes que saber, hermano, es que el alma, discuten todavía los teólogos cuando inicia. Algunos creen que hay almas preexistenciales. Otros que solo espíritus preexistenciales. Otros piensan que el alma arranca en el momento en el que fuiste engendrado.
Porque en el momento en que fuiste engendrado biológicamente por dos células, esos son elementos humanos, ¿no? Un óvulo, un espermatozoide. Pero muchos creen que en ese momento es cuando la parte espiritual de parte de Dios viene. Y el alma es esa parte de tu ser integral que define tu individualidad, tu identidad, el ser Francisco, el ser Pablo, el ser Karen, tu nombre, el ser Neri, es tu alma la que define eso. Porque en tu alma están las características que te definen ser un ser único en la tierra. Entonces, esa alma indudablemente, saliendo de las manos de Dios, tuvo que salir programada por Dios, ¿no es cierto? Pero en algún momento, precisamente cuando esa alma entra al sistema del mundo, y por ancestro adámico, esa alma, el ancestro adámico, el pecado adámico, está en el alma, no en el espíritu. Porque ya hablamos alguna vez que creemos que venimos vivos, ¿ok? A nivel espiritual. Y probablemente yo sé que tengo un grupo con diferentes niveles de conocimiento y crecimiento, de tal manera que apunte sus dudas. Aunque le parezcan sencillas, apúntelas y siempre vamos a dar un buen tiempo de preguntas, ¿verdad? Porque eso hace esto mucho más didáctico, ¿ok? De tal manera entonces que el alma que fue programada, por así decirlo, por Dios, al entrar a la tierra y el pecado tener incursión en el alma por el ancestro adámico, eso es algo un poquito difícil de entender porque usted puede decir, bueno, si Adán pecó, ¿por qué me lo echan a mí? ¿No es cierto? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta alguna vez? Si el que pecó fue Adán. Pero Adán, el primer Adán, es como un tronco. ¿Sí? De tal manera que lo que sucedió con él afecta a toda la humanidad. Como un árbol genealógico. Exacto. Así lo podríamos ver. Y usted es una ramita de ese árbol, ¿verdad? De las más delgaditas. ¿Ok? Entonces, por eso el doctor le llamaba tocón, un tocón. Por eso el primer Adán y el postrer Adán son un tocón, como un tronco. Parece que es una palabra, me parece que es griega o latina, no sé, pero lo cierto es que esa es la idea. Ahora, indudablemente cuando el pecado o entramos a la atmósfera del pecado, el alma es reprogramada por el diablo y por el sistema del mundo. Entonces, una cosa que yo quiero que usted piense muy bien es lo siguiente. Lo tradicional en el evangelio, el evangélico tradicional, tiene la idea de que cuando se convierte todo se arregla. ¿Cuántos aquí fueron cristianos tradicionales que se convirtieron en una iglesia tradicional? Sí, no tiene la mano. No lo tiene. Va. Cuando nacimos en una iglesia tradicional, porque sí nacimos, porque indudablemente el Señor a través de su palabra nos hizo nacer. Pero no crecimos, no nos desarrollamos. Porque la revelación llegaba hasta cierto punto. Y esa es la bendición de haber sido desarrollados con revelación de tipo apostólico. De tal manera que esa reprogramación, el tiempo que tú estuviste en el mundo, el tiempo que pasaste antes de llegar al Señor, a ti te reprogramaron bajo el sistema del mundo. ¿Ok? Y esa alma reprogramada para el mundo, por los sistemas satánicos, por el sistema del mundo, llega, el espíritu toma vida porque estamos viendo un poco separado, pero al final del cabo lo que se convierte es un ser integral, espiritual, mi cuerpo. Pero toma vida y según la doctrina que se le traslade, se le dice, en Cristo todo está arreglado. Sin embargo, el nuevo converso no entiende por qué todavía le hace cosquilla fumarse un cigarro. No sabe por qué. Y se lo echa. Yo conozco cristianos de 25 años que fuman.
Yo no sé, pero si usted todavía es un poquito legalista, puede decir, si fuma no es cristiano usted. Pero eso lo dice usted. ¿Quiere decir entonces que un nacido de nuevo puede fumar? Yo no estoy diciendo eso. Así que no agarre permiso, por favor. Porque nosotros solo le echamos ojo a aquellas cosas que sacan humo y que se miran. ¿Sí? Pero ¿usted cree que hay pecado pequeño y pecado grande? Para Dios, pecado es pecado. ¿Ok? Entonces, ¿usted cree que hay cristianos que mienten? Abundan. Pero eso ya es mucho más común, es más aceptado. Porque si nosotros viéramos al que miente como vemos al que fuma, pero para Dios es la misma cosa. Pero para nosotros no. Porque nosotros clasificamos el pecado porque nos conviene. ¿Sí o no? Entonces, estoy hablando del que está empezando en la vida cristiana. Por eso hay gente que cuando se bautiza, lo vimos en el bautismo de agua, han habido testimonios de gente que en el bautismo de agua, con una operación, la primera administración al alma, dijimos que se daba en el bautismo de agua. Por eso el bautismo de agua debe ser urgente. Lo vimos también, urgente. ¿Se acuerda? Urgente, rápido. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a empezar a actuar ahí. Y hemos oído testimonios de gente que deja de tomar cuando se bautiza. Porque es una operación del Espíritu. Él no sabe cómo. Quiere volver a fumar y algunos dicen que hasta les dan ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque empezó a operar el Espíritu. Pero donde no se habla de administración del alma y de las operaciones del Espíritu, hay gente que tiene 20, 30 años de cristiano en una iglesia y sigue ofendiendo dramáticamente a sus hijos y a su esposa. Y lo único que dice es, yo con este carácter nací, con este carácter me voy a morir. Y se justifica. Hasta dice, es que mi esposa conoció cómo era mi papá y era bravo, yo también soy bravo. Pero todo eso es un trastoque del enemigo al alma. ¿Por qué? Porque indudablemente Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Ha tenido usted sentimientos así iracundos contra alguien? No mires a Pablo. ¿Has sentido? ¿Y será de Dios eso? Entonces, ¿de qué es? Pero está en el alma. Por ejemplo, aquel que era bravucón en el mundo, sigue siendo bravucón en la iglesia. Lo que pasa es que tiende a ser un hipócrita, porque trata de mantener una imagen en la iglesia. Pero llega un momento en que lo puya, que le sale todo. Yo no sé qué pasó con este hermanito. Hasta trancazos me ofreció. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Es nacido de nuevo? No. Sí. Sí. ¿O tú cuando te pones bravucón, no te has puesto alguna vez bravucón después de haberte convertido? Sí, pero es como que uno se bajara de... Ok, pero lo percibes, pero algo en ti hace que eso baje. ¿Ok? Pero hay algo, pero antes, cuando no estábamos en Cristo, ¿qué pasaba? Le dábamos rienda suelta, chicas, que se venga pues. Pero el punto es que todavía, yo le llamo eso al doctor Merengue para que usted logre... Sí, porque el doctor Merengue se está riendo y arriba está haciendo una carota. ¿Verdad que sí? Pero el punto es, ¿qué es lo que hace que hagamos cosas que no queremos hacer ya en Cristo? Y si usted dice, no, es que a mí no me pasa, pues yo le cuento que al apóstol Pablo le pasaba. Y entonces en el capítulo 7 de Romanos dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y encuentro en mí
y que hay una ley en mis miembros que me obliga a hacer lo que no quiero. ¿Ha sentido usted eso? Aquel hombre que sabe que Dios no se agrada, que ve a otra mujer con codicia, con deseo, y que lo tiene adentro y no sabe cómo quitarse. Chananan, chan, chan. Sí, aquí tenemos que hablar pelado. Porque a causa de que no se habla así, la mayoría de cristianos siguen viviendo una vida muy parecida al mundo. Y a veces peor. Pasaba en Corinto. Bueno, por esa razón es sumamente importante. Entonces yo creo que el hermano Carlos les dio todo un panorama. Yo le pedí que nos hablara de administración, de liberación y de consejería. Yo creo que él logró hacer la diferencia de esto y vamos a ir abordándolo. Pero es muy importante que nosotros veamos que por lo menos en esta área de ministerio donde Dios nos tiene, este va a ser un tema muy importante, recurrente. Y a algunos no les va a gustar porque yo le voy a decir algo. La administración del alma no les gusta a algunos. ¿Sabe por qué? Porque siempre se pone el dedo en la llaga. Y cada vez que el Espíritu llega a lo mismo y pone el dedo, y a nadie nos gusta que nos pongan el dedo en la llaga. ¿O a usted le gusta? ¿Le gusta a usted que le pisoteen el callo? Depende de quién. De todas maneras duele, ¿va? Pero eso es lo que el Espíritu quiere hacer. Quiere sacar a luz. De tal manera que quisiera que me acompañara. Vamos a entrarle a San Juan, capítulo 13, para seguir desarrollando el tema de la administración. Y me gustaría dejar un buen tiempo de preguntas hoy porque quisiera a través de las preguntas lograr visualizar cuáles van a ser los temas siguientes, dependiendo de sus preguntas, de sus dudas, para poder avanzar en cosas que sean importantes para ustedes. Yo quisiera de verdad que usted se exponga a la administración. Aquí puede haber alguien que jamás se ministró. Porque si yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se ministró? Déjeme ver usted. Bueno, eso hace poco. Eso hace poco. Pero aquí puede haber gente que lleva años de no exponerse a la administración y que está batallando. Porque si alguien aquí me dice que no está batallando, yo le voy a decir mentiroso. Yo le voy a decir mentiroso. Yo creo que es delicado. Es delicado porque depende en qué línea estén desarrollando el proceso. Entonces, por eso es importante. La pregunta es muy valedera. Sí. 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 Pero lo que se esperaría, tal vez lo que habría que analizar es, Dios va trabajando por etapas. Entonces hay que quitarse la idea de que yo cada vez que me ministro tengo que hablar otra vez de lo mismo. ¿Por qué? Porque se supone que este proceso aquí, Dios ya lo sanó. Ahora, si no lo sanó, el Espíritu lo va a mostrar. Y uno mismo puede tener conciencia de eso. Porque acuérdense que no solamente por estar en un proceso significa que voy a sanar, porque depende mucho con quién lo hizo uno, bajo qué criterio, bajo qué circunstancias. Pero si esto fue trabajado, que yo creo que en la mayoría de los casos fue trabajado, esta etapa fue superada, esta etapa fue superada, y entonces cuando uno llega nuevamente a la administración, el Espíritu es el que va a mostrar. Es que vamos a ir viendo muchas cosas. Yo creo que con usted yo voy a tener que sacar a luz algunas cosas incluso inadecuadas que se hicieron en ministración del alma. Porque ahí se establecieron escuelas de ministración. Entonces, fulano ministraba de tal forma, sutano de tal otra y mengano de tal otra. Y no necesariamente la forma como lo hacían, la forma respondía a lo bíblico.
que había enseñado el autor. Entonces, eso yo creo que es sumamente importante, porque en determinado, miren, si yo fui mal ministrado en un aspecto, yo sigo siendo dañado ahí, porque me ministraron mal. Y esas son cosas que yo tengo que ver, porque una administración se vuelve muy delicada si no es guiada por el Espíritu. Entonces, yo creo que tal vez esa pregunta, como es tan de fondo, valdría la pena desarrollarla a nivel personal para profundizar un poco más y poder dar un criterio mucho más amplio. Pero creo que vale la pena que lo platiquemos, Sheni, aparte, ¿verdad? Y si alguien tiene la inquietud, porque se vuelven cosas un poquito delicadas. Entonces habría que ver y juzgar y analizar y tomar una determinación. Pero en principio yo creo que me gustaría que estuvieran un poquito en stand-by por las conexiones que se puedan hacer que en determinado momento puedan traer confusión, de un lado o de otro. Amén. Bueno, entrémosle pues. Tienen ya San Juan 13. Yo hablo mucho para introducirla, pero es importante la introducción. Ok, solo que viene tarde, así que caminemos. Vamos a leer precisamente desde el verso 1 hasta el 11, 13 de Juan, capítulo 13 de Juan. Como estamos viendo como muy importante el nacer de nuevo, recuerden que San Juan 3, nacer de nuevo. Y San Juan 13 es una manera de aprenderse los textos. Capítulo 3 nos habla de nacer de nuevo, espíritu. Capítulo 13 nos habla del alma, ministración al alma. Claro, hay muchos pasajes más, pero es una manera de abordar. Porque cuando yo le diga, por favor, hermano Maco, háblanos de la administración del alma. Capítulo 13, arranca con el capítulo 13. Por favor, hermana Sarita nos va a hablar sobre el nuevo nacimiento. San Juan 3. ¿Me entiende? Porque uno se pone tan nervioso que no sabe ni dónde va a empezar usted. Y entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, y de repente nos habla de los 7 días creativos en cuanto a la redención del hombre. Está bien, ¿verdad? ¿Ok? Amén. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo, yo quiero que usted ponga atención al contexto muy bien, ¿verdad? Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, note usted una operación espiritual, porque el diablo es un espíritu, ¿no? Es un ángel caído, es un espíritu. Es un arcángel, más que un ángel, es un querubín, porque tenía un nivel alto, ¿verdad? Como Luzbel. Pero es un ente espiritual, pues. Entonces hay una intervención de tipo espiritual manipulando, ojo, los sentimientos en el alma de Pedro, mejor dicho, de Judas. Y probablemente, como este abrió más puertas, trastocando ya a nivel de espíritu. ¿Ok? Porque en el caso de Pedro solo llegó a nivel de alma. Señor, no te acontezca que vayas a la cruz. Buenos sentimientos. Ahí es donde usted ve cómo se trastoca el alma. Nosotros, hermanos, somos muy almáticos. Casi todas nuestras decisiones las tomamos por alma. Ay, pobrecito el hermano. Ay, alma. Porque nosotros no le vamos a llamar a un hermano pobrecito. El espiritual lo juzga todo. Bueno, la necesidad de esta hermana y la necesidad de este hermano es por esto. Voy a orar por él. Entonces, ya no digo pobrecito. Pero cuando digo pobrecito son mis sentimientos y por mis sentimientos le doy sándwiches al pródigo. ¿Ok? Bueno. Sigamos pues. Entonces dice, y cuando cenaban como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Las vestiduras de Jesús, ¿qué tipifican? Las vestiduras. Sí, una de las vestiduras tipifica cobertura. Pero son 5 elementos de las vestiduras de Jesús. En el contexto de los 5 ministerios. ¿Qué significa? Manto, cobertura.
¿El evangelismo? ¿Evangelista? ¿Sí? ¿Sandalias evangelista? ¿Qué más tenía puesto el Señor? ¿Sí? ¿Qué tipifica el cinto? No, ministerio profético. Su túnica, ¿qué representa? Ministerio pastoral, pero no contestan los mismos. Esto es básico. Usted lo ha oído cientos de veces. ¿Y qué tipifica su ropa interior? ¿Qué ministerio falta? Magisterial. Bueno, ¿por qué le recuerdo esto? Porque es significativo que él se quitó su manto. Y el manto habla de ministerio apostólico. ¿Por qué se lo quitó? ¿Y qué hizo después? Es que ahora va a actuar como profeta. Nota. Lo que va a hacer ahorita, que nos va a dar principios de administración, lo va a hacer proféticamente. Eso significa que se van a mover sus dones. Por eso él sabía quién le iba a entregar. ¿Por qué sabía quién le iba a entregar? Porque a través de qué don, palabra de ciencia. Es que aquí tenemos que ir amarrando todos los temas. ¿Sí? Por palabra de ciencia, él supo qué había en el corazón. Él supo que el diablo ya había puesto en Judas que le entregase. Ahora, qué rico sería para nosotros que supiéramos cuándo el diablo agarra a un hermano para que nos entregue. Pero no creen que nosotros deberíamos estar capacitados para eso. Y lo más tremendo es que a veces el Espíritu nos va a decir, déjate. ¿No se dejó el Señor? Dice, y si del árbol verde hicieron eso, ¿qué no harán de las ramas secas? Claro, también el Espíritu va a decir, huye, aléjate, escóndete. Guianza del Espíritu. Bienvenido, hermano Abel. Entonces, indudablemente que quiero que usted vea, en figura, a quitarse su manto y ceñirse, es porque se va a mover proféticamente en el trabajo que va a desarrollar. Porque, ojo, es un trabajo físico que ha significado a través de los siglos en determinadas denominaciones un ritual puramente físico. Pero nosotros lo queremos llevar más al principio de lo que quiere enseñar lo que Jesús hizo a sus discípulos. Indudablemente en lo que hizo podemos ver su humildad, podemos ver su servicio, pero lo que queremos ver a través de este lavatorio de pies es los principios acerca de ministración del alma. Y lo vamos a enseñar de esta forma. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. En su función profética se va a mover discernimiento de espíritus, se va a mover palabra de ciencia y palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Sí, pero el futuro de lo que va a acontecer. Mientras que palabra de ciencia es lo que en el presente está en el corazón. No se van a sentir mal si yo les voy a preguntar, pero lo que quiero es que usted tome conciencia de que estas son cosas que usted tiene que tener. Revise sus notas, lea, ¿sí? Amén. Bueno, entonces, ojo, dice, luego puso agua en un lebrío. Afortunadamente, no estoy con personas que crean que en el IMSS solo figuras éramos. Me imagino que usted no piensa eso. Si no, me costaría enseñarle hoy. Pero el Señor tomó agua literal. Iba a lavar pies chucos, en buen guatemalteco, llenos de tierra, llenos de lodo, porque ellos andaban con sandalias, ¿verdad? Si usted anda en sandalias ahora en el invierno, ¿qué pasa? Sí, en el lodo. Y hay que lavarse los pies. Entonces tomó agua literal. Pero cuando se hace un trabajo de ministración del alma, que es equivalente a lavar los pies de los discípulos, seguidores de Cristo, ya no es con agua literal,
sino es con el agua de la palabra. ¿Cuántas veces en toda la Biblia cuando se habla de agua se refiere a la palabra? ¿Cuántas? ¿Recuerdan ustedes algún verso? Roberto, ¿recordás algún verso? Ok. La samaritana. ¿Quién más recuerda un verso antiguo o nuevo testamentario que tipifique que la palabra limpia, que la palabra lava? Hay uno en Tito. ¿Quién se recuerda del de Tito? Bueno, sí, el río de Dios, donde podríamos ver que entrar en diferentes etapas, hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos y hasta flotar, habla de diferentes etapas en el mover del Espíritu. Uh-huh. Uh-huh. Así es, así es. Entonces, hay suficientes versos para que a ustedes les quede claro que no estamos solamente tratando de dar figuras, sino que la Biblia nos ampara para decir que el agua, en este caso, el agua de la palabra, entonces, un principio muy importante, porque usted también tiene que discernir quién lo ministra. ¿Por qué? Porque es delicado. La administración. Primero vimos que hay dones del Espíritu, no psicoanálisis, dones del Espíritu. ¿Ok? Luego hay palabra. El que ministra debe de tener abundante palabra en su corazón, que primero lo limpió a él o a ella, para poder trasladarla adecuadamente en el momento propicio. Porque si no, todo se queda en consejos humanos, aunque la consejería tiene su parte. Y vamos a abordar en un tema aparte lo que es la consejería y la importancia incluso que el doctor Ríos le daba a la consejería. Pero la administración está de espíritu a espíritu y la consejería es de alma a alma, pero es válida según las necesidades. Si le estoy hablando en chino en algunas cosas, apunte ahí y haga su pregunta. Amén. Entonces, es sumamente importante esto, ¿sabe por qué? Porque indudablemente hay gente que ministra y lo que da son solo consejos personales, su propia experiencia. Pero si no mora, usted sabe que el apóstol Pablo dice, more en abundancia la palabra. Eso nos dice, ¿verdad? Que la palabra more en abundancia, y se lo dice a todos. Entonces un ministro que ministra tiene que tener abundante palabra para que lo que hace el Espíritu es que toma de la palabra y la traslada y esa palabra se vuelve rema, un rema de liberación para la persona en áreas específicas. ¿Me está siguiendo? Entonces tomó agua, para nosotros significa palabra. Ok. Entonces dice, luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces lo que él iba a hacer era algo que era muy común dentro de la cultura oriental, precisamente porque los pies se ensuciaban. Parte de la hospitalidad de una casa era que cuando tú entrabas a esa casa siempre había agua para lavar los pies de los que te visitaban. Esa era cultura oriental de los tiempos de Jesús. Entonces uno puede decir, bueno, esa es cultura, ¿verdad? Pero esa cultura la hacía, o ese trabajo, que era un trabajo hasta cierto punto difícil de desarrollar, la hacían los esclavos. Era parte del trabajo que un esclavo hacía en una casa. Así que el Señor, ¿se acuerda Filipenses 2? Hay en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo esto como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, vistiéndose de hombre y tomó la forma de esclavo. ¿Se acuerda? 7 niveles. Lo vimos en aquel seminario que estuvimos en la iglesia del hermano Alex. 7 niveles para abajo, que bajó Cristo en Filipenses 2, y después 7 niveles hacia arriba. Pero nosotros queremos subirlos de arriba, pero no queremos bajar los que tenemos que bajar. Entonces, implicará ser un siervo cuando le lavo los pies
a otro? Yes. Ahora que vengo del norte. Sí. De cierta manera, mire, ministrar es como cambiarle los pañales a una persona. Lo más normal del mundo. Pero si nos tocara cambiarle a un hombre de 40 años pañales, ¿cómo se sentiría el hombre de 40 años que le cambiáramos pañales? ¿Cómo se sentiría usted? Avergonzado. Por eso, cuando me ministro, a veces hay cosas que me pueden avergonzar. Sin embargo, la tarea del ministrador es llevarte a Cristo, es llevarte al perdón, es llevarte a la limpieza, es llevarte a la liberación, por medio de los dones del Espíritu, porque a veces nosotros nos vamos por las ramas y el Espíritu dice, es aquí. Y cuando se toca esa tecla, y ahí es donde Dios limpia, donde Dios actúa, donde Dios restaura, donde Dios sana. Es una gran gama de lo que Dios va a hacer. Entonces, sigamos leyendo. Dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a jugarlos. Fíjese que aquí yo quiero disfrutar con usted cada palabra. Porque yo quisiera, muchos de nosotros leemos la Biblia por leerla, pero hay que ir despacio. Porque no es lo mismo lavar que enjugar. Porque no podría ser lo mismo, pero enjugar ya es como acariciar esos pies. ¿Sí? Porque cuando uno enjuga una lágrima, es como consolar, ¿verdad? Entonces eso habla del carácter del ministrador. Hay gente que cuando ministra se asusta de lo que le dicen, que inmediatamente se forma una idea negativa de la persona que tiene enfrente. Y en lugar de enjugar, lo golpea, lo machetea. Entonces, el que ministra debe tener un carácter pastoral y un carácter paternal. Por eso para mí la palabra enjugar es como agarrar el pie de alguien y con su mano quitarle la... ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿de qué habla eso? De un trabajo, primero, de siervo, de humildad, de no asustarse. Es que yo quiero que usted visualice esto, hermano. ¿Cómo serían las uñas de los pescadores? De los pies de esos pescadores. ¿Ha visto usted los pies de alguien que camina descalzo? ¿O alguien que toda su vida ha caminado con sandalia? Hay mucho microbio, ¿no? Y a veces hay hongo en las uñas. Hay muchas cosas. Hay juanetes, hay muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Yo quiero hacerle gráfico esto. Y probablemente iban con costras de lobo. ¿Sería agradable hacer ese trabajo? Solo se puede hacer por amor. Entonces, yo quiero que usted visualice el amor de Dios. Ahora, si esto tipifica la administración, ¿qué esperará Cristo de sus ministros y de sus discípulos cuando ministran a sus ovejas? El mismo amor, la misma paciencia, el mismo carácter ministerial que Cristo tuvo con sus discípulos, la misma actitud. Y eso está serio. La delicadeza para poder decirle a alguien, mi hermano, estás en pecado. Pero que no la persona que salga de ahí salga más macheteada y que a veces salen de ahí para irse al mundo y a no levantarse más. Entonces, indudablemente que yo quiero que usted capture eso. Porque él empezó, yo no sé cuánto tiempo se llevó lavando los pies, pero no creo que solo les haya echado agüita. Yo solo les hubiera echado agüita. Tal vez hubiera dicho, como buen guatemalteco, ay, chish.
Sí, hermano, pero él tenía suficiente amor, porque iba a la cruz por ellos. Acuérdese, lo que estaba haciendo ahí, la enseñanza que les iba a transmitir, no iba a ser efectiva ahí, porque iba a ser efectiva hasta en la cruz. Pero nosotros tuvimos la dicha y la bendición de Dios de nacer después de la cruz, donde podemos observar y degustar y disfrutar lo que la cruz constituye, porque podemos ser salvos y podemos ser liberados y podemos ser sanados solo en base a la cruz. Si no, no se podría hacer absolutamente nada. Sería un trabajo religioso humano. Entonces, empezó a lavarles los pies y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, ¿no ve usted ahí una actitud maternal? Porque es una madre hace eso. Es una actitud maternal. Ese es el Shaddai, es el Dios que amamanta a sus hijos. Y los libera, los bendice, los edifica, no los golpea. Porque ya el mundo ya los golpeó. Claro, tampoco significa que sea un ministro alcahuete, porque no hablamos de eso. Porque un ministro con autoridad de Dios le puede decir en la forma más tranquila y más sana: hermano, tú estás en pecado, arrepiéntete. ¿Me está siguiendo? Me está poniendo muy serio usted. Sigamos. Pero yo me la estoy gozando, espero que usted se la esté gozando. Amén. Entonces dice, entonces vino Simón Pedro. Yo aquí le voy a poner el racional. Todos nosotros como almáticos razonamos mucho. Entonces aquí empezó el alma de Pedro. Este no era espíritu, porque si Pedro hubiera estado en el espíritu, agarra el paquete. ¿Por qué no fue otro discípulo? Pero Pedrito era muy almático. Y todos nosotros llevamos un Pedro adentro. ¿Cómo llevamos un Judas adentro? ¿Sabe usted que usted lleva un Judas adentro? Uy, sí, las 12 áreas del alma están tipificadas en los 12 apóstoles, como en las 12 tribus de Israel. Y cada una de las características de los patriarcas de las 12 tribus de Israel y cada una de las características de los discípulos nos hablan a nosotros de áreas de nuestra vida. ¿Sabe por qué todos llevamos un Judas dentro? Porque todos podemos en el determinado momento traicionar a alguien. Está ahí. O todos llevamos a un Tomás incrédulo. Hasta no ver, no creer. Lo veo muy serio. Espero que sea porque está reflexionando. ¿Perdón? Bueno, ok. Entonces dice, Pedro le dijo, no me la... bueno, veamos el 7. Desde el 6 estamos. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, mire, los pensamientos humanos siempre son muy interesantes. La pregunta que estaba haciendo era genuina. Señor, yo debería... Para mí que él se sintió avergonzado. Porque él que era el que siempre quería tomar el primer lugar por su personalidad. Y siempre hay hermanos así, ¿verdad? Que quieren tomar siempre los primeros lugares. Pedro era un hombre con poca identidad, creo yo. Por eso siempre quería sobresalir. Y queriendo sobresalir, metía la pata cada rato y quedaba mal. Otras veces quedaba bien. O sea, una de cal y una de arena, ¿verdad? Pero lo cierto es que el haber dicho, yo debería haberle lavado los pies al Señor. Qué privilegio el que me perdí. Pero era humano. Estaba reaccionando humano. Alma. Yo quiero que usted entienda que muchos de nosotros visualizamos la mayoría de las cosas que deberíamos de manejarlas espiritualmente, las manejamos almáticamente con nuestra cabecita, creyendo que tenemos suficiente experiencia. Y no esperamos que sea el Espíritu
nos indique, que nos guíe, que nos mueva. ¿Tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Ojo, cuando hay ministración del alma, no siempre lo vamos a entender qué pasó. No quiera usted razonarlo. Muévase por fe. Créale a Dios. Y espiritualmente hablando, el Espíritu le va a ir mostrando. Le va a ir mostrando qué fue lo que sucedió ahí. Mire, hay gente que en ministraciones cae en éxtasis. Y en el éxtasis lo está ministrando el Espíritu. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Pedro no quería ir a los perros gentiles. Y le cuento que nosotros somos gentiles. Así que Pedrito nos llamaba perros hace 2000 años. Y el Señor lo tuvo que trabajar en un éxtasis. O sea que hay trabajos que el Señor los puede hacer en un éxtasis. Yo sé de gente que ha entrado en coma y ahí los están trabajando. No esperemos que nos duerman, ¿verdad? Mejor, como decía el doctor, ¿verdad? ¿Cómo quiere? ¿Con anestesia o sin anestesia? Mejor ahorita que nos pueden poner anestesia local. Así, rociadita antes de meternos la aguja. ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Usted se le olvidó decir gloria a Dios, ¿va? ¿Qué le pasa a usted, hombre? Ya no está muy tímido anda usted. Dice, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Qué lindo, ¿eh? Pero aunque eso lo utilizamos nosotros para otro tipo de enseñanzas, esa palabra fue en el contexto de lo que el Señor estaba haciendo. Mire, yo por la misericordia de Dios llevo un proceso de administración desde el 82 hasta aquí, 23 años, y todavía me siguen trabajando. Y me van a seguir trabajando. Y me siento gozoso porque digo, Señor, todavía se me sale el doctor merengue. Sentimientos, pensamientos, cosas que no agradan a Dios. Amén. Entonces, indudablemente, hay cosas que el Señor hizo en mi vida que las he tenido que entender después. Y yo sospecho que está igual. Amén. Bueno, entonces mire pues, dice, mira el necio de Pedro. Yo con eso me hubiera quedado quieto. Pero como Pedro era racional, y los racionales siempre preguntamos, ¿pero y por qué? ¿Y en qué verso está? Ah, y solo porque usted lo dice. A veces no nos atrevemos a decirlo, pero lo pensamos. ¿A poco? Ok, entonces dice, no me lavará los pies jamás. Y ese sí, es que ese era colérico. Sí, cuando se acercó al Señor le dijo, Señor, no te acontezca esto, que tú vayas a la cruz. Pero porque tenía interés de ser el primer ministro, sentado a la par del Señor. Alma no ministra. Si nosotros a nivel discipular no nos ministramos el alma, y aquí Dios levanta un ministro que lo quiere usar y no se ministra el alma, en el ministerio va a meter la pata, groseramente. Porque, dicho sea de paso, cuando alguien llega a ser pastor, nunca más se vuelve a ministrar, porque cree que llegó a un nivel. Y la pregunta es, ¿con quién me ministro? ¿Me ministro con el anciano tal? Ese me quiere quitar el lugar, lo va a divulgar y me va a quitar la silla. Y el diablo empieza a trabajar. ¿Me ministro con mi cabeza? Mi cabeza va a decir que... Y pasan los años, y no se ministra. Y ahí están las áreas saliendo. Hasta que tarde o temprano, mire, una vez dijo el doctor una frase lapidaria. Si no te ministras, dijo, porque él definía la administración como el descabezamiento de las intenciones de tu corazón. Entonces él decía,
si no te ministras, tarde o temprano, las intenciones de tu corazón te van a llevar a eso, que no le agrada a Dios. Entonces la cosa se pone seria. Si yo sé que tengo algo y que he convivido con eso, y oro, ayuno, vigilo, y no puedo con ello, eso es una buena señal de ministrar. Que me cambien el pañal. Aló. Entonces dice, Jesús le respondió, qué paciencia la de Jesús, ¿verdad? Yo ahí lo hubiera mandado a cuadrar usted. Yo hubiera mandado a llamar a los diáconos, sáquenlo de aquí, muchachos. Sí, en serio. Pero mire qué amor el de Jesús, ¿verdad? Qué amor el de Jesús. Le dijo, Jesús le respondió, si no te lavare, tranquilo. Si no te lavare, no, eso sí, con autoridad, no tendrás parte conmigo. Ahora, ojo, ¿por qué dijo eso Jesús? ¿Y qué significa no tener parte con él? Si se niega la limpieza, no tiene parte con él. ¿Estar hablando de salvación? No. Por eso tú puedes ser cristiano, nacido de nuevo y pasar tu vida a lo Lot. O puedes ser un cristiano nacido de nuevo y vivir tu vida a lo Abraham. Tú escoges. Un Abraham bendecido, amigo de Dios. O un Lot, que aunque se le llama justo, salvado como por fuego. Y teniendo problemas con las hijas. En las cuevas donde se peca. Bueno, pero ese es otro tema. Un día vamos a ver las cuevas. Y vamos a ver si nos salimos de nuestras propias cuevas, que a veces nos encuevamos. Dice, no tendrás parte conmigo. Entonces, si no es salvación, ¿qué es tener parte con Jesús? ¿Ser parte de la novia? Puede ser. Alcanzar una estatura. Puede ser. No tendrás parte conmigo. ¿Qué será tener parte con Él? Es gozar de todo lo que Él tiene. Mire, ¿sabe por qué el cristiano no disfruta la vida cristiana? Porque no se deja lavar los pies. No se cree merecedor de la bendición de Dios. Hay gente que está recibiendo una gran bendición y en ese momento, ¿y qué cosa negativa mira venir? Usted sabe que en el mundo eso pensaban los antiguos. Cada vez que tienes una gran felicidad, y tal vez se lo ministraron a usted, sus papás, tené cuidado, mijo, porque saber que te viene. Y uno lo agarra, y uno se convierte y tiene una gran bendición y ya está esperando el cuentazo. Y lo peor es que genera una fe negativa. Porque dice la Biblia en Job, lo que tenía, eso me vino. ¿Qué poder tiene el temor? Tú temes algo y te viene. Por eso el perfecto amor de Dios, perfecto amor del Padre, echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Amén. Bueno, sigamos pues. Dice, mire, aquí viene la enseñanza tremenda, yo me voy a sentar porque le tengo confianza, ¿va? Ya me cansé usted. Le cuento que estos mis lentes ya los tengo que bajar para leer. Dicen que le da. Bueno, dice, Jesús le dijo, el que está lavado, ¿eso qué significa? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Entonces, ¿qué es estar lavado? Ser salvo. Es equivalente a ser salvo. El que está lavado no necesita más que lavarse los pies. ¿Cuántos lavados hay aquí por la sangre de Cristo? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Y cómo estarán llenos de costras? Deben estar nuestros pies. Una suciedad sobre otra. Una suciedad sobre otra. Una suciedad sobre otra. Y lo que hacemos es ponernos calcetines Pierre Cardin
para que no se nos vean las costras. Bonitos zapatos. Y ahí anda el hermano. Bueno, sigamos ustedes. Dice, no necesita sino lavarse los pies. Esa es una enseñanza tremenda, que se la está dando anticipadamente. Ellos no la entendían, ellos no entendieron nada. Pero lo cierto es que se dejaron. Entonces tú en la vida cristiana, hermano, por favor, aunque no entiendas, con tu cabecita, con lo que quieres probar todo, déjate. Porque aquí, ¿cuál fue el secreto en esta administración? Dejarse. Sin meter. ¿Quién metió la cabeza? ¿Quién metió la cabeza ahí? Pedro. Y nosotros, sí. Pero él fue el único que se dejó, ¿eh? Fue el único que habló porque era el interlocutor de todos, ¿no? Claro, así fue, así fue. Pero nosotros estamos en mejor posición y no la aprovechamos. Y eso es lo delicado. Yo les digo algo, para que tiemblen un poquito, para que temblemos un poquito. La Biblia dice, al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Cuántas veces hemos oído esto? No nos movemos y no actuamos. Y seguimos razonando. Ay, es que fulano de tal todo lo dice. Ay, es que mengano no sé qué. Ay, es que, ala, qué vergüenza. Todo eso, y así nos pasamos la vida cristiana. Razonando y dando excusas al Espíritu. Ay, es que con fulano sí, con mengano sí. Con este no, con este no. Claro, ¿quién no quisiera que Jesús mismo nos viniera a lavar los pies? Pero ¿qué hizo Jesús al irse? ¿Cuántos discípulos iban a venir? Cuando oraba en el San Juan 17, la oración sacerdotal en el Getsemaní, él decía, no solo oro por estos, sino por los, porque él nos ve a todos, millones, en estos 2000 y pico de años, y no sabemos cuánto tiempo más va a abrir la puerta de la gracia. Y dijo, por los que han de venir. Ahí oraron por nosotros. Qué lindo, ¿eh? El sacerdote intercedió por nosotros. Y como se iba a multiplicar dramáticamente, él tenía que irse para regresar y meterse en cada hombre y cada mujer que le creyera, para que hicieran lo mismo que él hizo en la tierra. Sí, hermano, de verdad, ¿para qué tanto brinco si el terreno está plano? Decía el doctor. Si el evangelio se resume en que el que llevamos adentro se quiere manifestar. Punto. Entonces, si él lavaba pies, ¿qué cree que nos toca hacer a nosotros? Ay, hermano, pero yo no tengo experiencia. Empiece lavándose los pies usted mismo. Porque muchas veces nos toca eso. Siga lavándole los pies a su esposa. Lávele los pies a sus hijos. Y entonces va a ir agarrando experiencia. Y obviamente el Espíritu lo va a ir capacitando y Él lo va a ir llevando a otras latitudes. Porque yo le voy a decir, no hay instituto bíblico que enseñe a ministrar el alma. Esos son principios. Si hermano Carlos, que ha tenido tanta experiencia en administración, le contara sus experiencias, son las de él. Algunos principios le pueden servir, pero fueron sus experiencias. El Espíritu lo quiere usar a usted. Diga amén, hombre. Qué tímidos están. ¿No lo regañaste mucho, Carlitos? Ah, vaya. Y el hermano Estuardo no. Ah, vaya. Ok, pues. Aquí. Sigamos, pues. Bueno, híjoles, se me fue el tiempo. Nos vamos a agarrar unos 15 minutos. Mientras no nos vengan a sacar, ¿va? Ya vamos a entrar a las preguntas. Yo voy terminando. Dice, pues está todo limpio, dice. Y vosotros limpios estáis
se nota que él estaba hablando de una administración espiritual. Porque él no estaba hablando que estaban limpios. Yo le aseguro que tenían, como no había desodorantes en ese templo, usted tenía un olor a un golpe de ala a los discípulos que sí, no estaba hablando físicamente. Ya vosotros estáis limpios, estaba hablando de adentro. ¿Lo entiende? Lo mira aquí. Yo quiero que usted lo mire conmigo. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y cuando dijo eso, ahí, miro a Judas. Aunque no todos. Por eso miro a Judas. Otra vez, ¿qué funcionó en Cristo en ese momento? Don de discernimiento de espíritus, don de ciencia para chequear. Pero note, nosotros como humanamente vemos que alguien nos quiere hacer daño, nos quiere traicionar, nos quiere hablar mal de nosotros. ¿Qué hacemos? Si nos agarra en la cara, le ofrecemos trancazos. ¿Sí o no? ¿Seguís hablando de mí? Vas a ver. Pero acaso, entonces mire cómo actúa un hombre espiritual. Solo lo vio y todavía por misericordia, aunque no todos. El Señor por lo menos le habló 2 o 3 veces a Judas en ese lapso, antes de ir a la cruz, para tocar a Judas y que se arrepintiera. Porque cuando dijo aunque no todos, seguramente en su carácter ministerial el Señor ni lo vio. Nosotros sí lo hubiéramos visto. Aunque sí dijo, el que tome el bocado de mi plato. Pero como solo Juan lo vio, parece. Los demás, como siempre, papaloteando. ¿No? Sí, porque le dijeron, Juan, pregúntale quién es. Y no se dieron cuenta ustedes. Y la mesa no era grande, ¿va? Pero siempre hay gente papaloteando. Espero que usted no sea de los que papalotean. Ok. Dice, porque sabía quién le iba a entregar. Pero no peleó con él. Al contrario, lo amó. Bueno, eso hace el Evangelio, cuando verdaderamente penetra en nosotros. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. Ahora, nota usted que al tomar su manto, cambió otra vez de función. Porque ahora lo que les va a decir ya es función apostólica. Pero eso lo podemos ver en otro tiempo, ¿verdad? Porque entonces ya les va a dar instrucciones. Ya va a instituir la cena. Eso después lo vemos en 1 Corintios 11, ¿verdad? Okay. Que por cierto, Pablo no estuvo ahí con ellos, pero el Señor se lo enseñó. Dice, esto que yo os he enseñado lo recibí del Señor, dice. ¿Cuándo? En el discipulado que tuvo Pablo con el Señor, a solas. Bueno, yo terminé. La cosa está buena, pero yo quiero dar lugar a preguntas. Sí, hermana Sarita. Hermano, dejarse lavar los pies es ministración entonces. Ojo, pero no estoy hablando de un lavatorio de pies físico. Tengo que decir algo importante porque puede estar dentro de la duda. Hay grupos cristianos que practican lavatorio de pies. Y yo diría que
el problema es cuando tú practicas un lavatorio de pies externo, pero no tienes dentro de tu corazón la actitud correcta. Por ejemplo, una vez contaba el doctor Ríos que estaba en una mesa con ministros y estaban tocando un tema doctrinal y el tema doctrinal puso caliente el ambiente, de tal manera que algunos pelearon. Entonces a algunos se le ocurrió en ese momento decir, y eran diferentes denominaciones, decir, bueno, para arreglar la cosa, empezó a lavar los pies. Pero, decía el doctor, yo no me dejé que me lavaran los pies porque sabía que interiormente no había una actitud incorrecta, ¿verdad? Entonces solo lo querían hacer como un ritual externo. Entonces, indudablemente que la base bíblica que tienen los que lo practican como un ritual es porque el Señor lo hizo. Entonces, yo creo que para poner equilibrio en esto, podríamos decir que en algún momento dado, si el Espíritu lo pone para hacerlo para alguien con la actitud correcta, podría ser válido, pero no como un ritual. No como hay que hacerlo todo el tiempo. Por ejemplo, yo sé de esposos que el Señor los ha llevado bajo guianza en el Espíritu a lavarle los pies a su esposa. Pero obviamente porque el Espíritu se los dijo y bajo la actitud correcta. De una manera literal. O sea, no piense usted que estamos fuera de la Biblia si se hace, pero sí estamos mal cuando como tendemos a hacerlo nosotros. Algo que el Espíritu mostró, físicamente hablando, como lo hizo el Señor, se vuelve un rito. Cada vez que los actos guiados por el Espíritu se vuelven rito, se vuelven religiosos. Pero el lavatorio de pies, como lo estamos explicando, es una limpieza. ¿Por qué, hermanos? Mire pues, en la Biblia, el caminar dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. ¿Ha leído usted ese pasaje? ¿Y por qué dice andad en el Espíritu? Porque en el concepto bíblico, andar habla de conducta. ¿Sí? Entonces, el que está limpio, el que está salvo, en su caminar cristiano, lo que se ensucia son sus pies. Eso tipifica pecado. Alguien que miente se ensucia los pies. Alguien que tiene concupiscencia se ensució sus pies. Alguien que batalla con esta o esta o esta o esta área se ensució sus pies. Y entonces lo que necesita es lavarse los pies, porque ya está limpio por la sangre de Cristo, pero necesita. Por ejemplo, la tradición dice, no, en Cristo usted ya está todo arreglado. Pero ¿por qué dice, el que está limpio solo necesita lavarse los pies? Porque ese es el proceso al alma. Entonces, si tú, por ejemplo, sabes que batallas con un carácter fuerte, iracundo, probablemente, lo más seguro es que al ministrarte, Dios va a mostrar dónde empezó esa ira. Hay iras que empiezan de niño, por diferentes razones. Y hay cristianos iracundos que no saben por qué hacen lo que hacen y después se sienten re mal. Aquí levantó Pablo y luego el hermano la mano, para seguir en la línea que vamos. Sí, mi pregunta, hermano, es, por ejemplo, cuando uno se mira sus pies, se los mira sucios, encostrados, y pues con una sola lavadita, pues no los va a limpiar. Mi pregunta es, ¿por dónde empezar, verdad? O sea, ¿por dónde? Porque todo, es como uno se mira los pies y dice, wow, todo urge. Hay que empezar por el principio. Y el principio solo lo muestra el Espíritu. Porque indudablemente cuando uno no ha empezado un proceso de administración o no ha sido un proceso constante, pues sí, se pueden acumular esas cosas, ¿no? De años, de situaciones. Pero lo importante es empezar. Porque decirte por dónde depende qué es lo que el Espíritu muestre. Porque eso es lo lindo de ceñirse la toalla. Porque para mí la administración debe ser auspiciada, o mejor dicho, ayudada
o desarrollada por medio de los dones del Espíritu. Es que si no están los dones presentes, lo más probable es que nos vamos a quedar más a nivel de consejería. Y hay cosas donde se tiene que ir más allá de la consejería. Porque muchas veces uno arranca una administración en consejería. Porque la persona llega, fíjese hermano que esto y esto y esto y esto. Pero uno empieza a ver. Y el Señor empieza a mostrar. Y la persona cree que este es el problema, pero el problema está aquí. Hay esposos que llegan echándole la culpa a su esposa de un montón de situaciones que le pasan en el matrimonio. Y resulta que el problema es él. Claro, le va a costar mucho reconocerlo. Pero si el Espíritu abre, no queda más que aceptarlo. Y viceversa, ¿verdad? A veces uno llega por un problema por un hijo y el problema es uno. Entonces, en ese sentido, yo creo que es el Espíritu el que va guiando. ¿Quién te conoce mejor a ti que el Espíritu Santo? Nadie. Ni siquiera tú te conoces como el Espíritu te conoce. Entonces, si el Espíritu sabe tu necesidad, será difícil pensar que el Espíritu va a guiar al ministro. El punto es que el ministro sea guiado. Porque ese Espíritu que sabe tu necesidad, porque mira, ir a administración es una batalla espiritual. Terrible. Y generalmente la persona no va. Yo he visto gente que iba a la administración y le pasó un accidente. Sí, yo he visto gente así. Iba a administración y pasó tal cosa. Iba a administración y se le formó un hijo. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Qué está pasando ahí? Es que es una batalla. Por eso es que, mire, nosotros no hemos entendido que incluso debe haber preparación para la administración. Tiene que pelearse las batallas, porque no sabemos incluso contra qué se va a pelear. Y a veces entramos en frío. Y entramos en frío y en frío nos quedamos, ¿verdad? Y la gente a veces se queda hasta más confundida. Entonces, el Espíritu va a ir mostrando. Entonces, no es, si por ejemplo, miren, una de las cosas muy importantes es que uno no se juzgue a sí mismo, porque uno se juzga muy duramente. Generalmente el humano se juzga a sí mismo muy duramente. Tenemos que esperar que sea el Espíritu el que saque a luz las cosas. Porque si el Espíritu no saca a luz las cosas, miren, hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos ya el Espíritu vivo y tenemos testimonio del Espíritu. Por eso también debe haber un testimonio espiritual. Por eso la administración es espíritu, espíritu. Para que incluso lo que nos está diciendo el ministro nos haga clic. Porque hay cosas que nos dicen los ministros que no hacen clic. Porque también los ministros no son infalibles. Yo recuerdo en una administración me dieron un consejo bien fuerte y así rotundo, porque ese ministro no había entendido el principio que siempre nos enseñó el doctor Ríos de que un ministro no guía la vida de las personas. Yo a ustedes nunca les voy a decir qué tienen que hacer. Cuando ustedes hablen conmigo, yo les voy a mostrar con la ayuda del Señor los caminos, lo que dice la palabra, el sentir del Espíritu, lo que el Señor pueda mostrar ahí. Pero la decisión la van a tomar ustedes. Porque ustedes van a sufrir las consecuencias o van a gozar los beneficios. Pero muchas veces el ministro tiende a dirigir la vida de las personas. Hay gente que se casó dirigido por ministros y todavía seguirá hablando saber qué pestes del ministro. Sí, hermanos, esto es delicado y muchos ministros no han entendido cuál es el proceso de Dios. Entonces yo creo que hay que tomar paz. Lo importante es empezar y el Espíritu irá mostrando el camino. Hermano, una duda, en este proceso entra lo de la Santa Cena. Ya me va a comer el micrófono, ¿no? Estoy emocionado ahora. Es que miren, la Santa Cena el doctor le llamaba el tribunal del Espíritu Santo. Por eso es importante la Santa Cena. Yo no sé cómo vamos en los discipulados, pero es importante tomar Santa Cena en los discipulados, ¿verdad? Porque la Santa Cena es una invitación del Espíritu. Cuando decimos tribunal nos asustamos, ¿verdad? Pero porque pensamos el tribunal humano.
que incluso se puede comprar a los jueces, ¿verdad? Y se puede comprar a los abogados. Pero el tribunal del Espíritu Santo, si usted nota el carácter del Espíritu Santo, siempre es de invitación, siempre es de seducirte, de invitarte a que cambies, de motivarte a que sueltes aquello. Entonces el tribunal del Espíritu Santo, la Santa Cena, es una invitación a que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces todo eso va amarrado. Todo eso va amarrado. Mire, la administración con ministros debería de ser la menos cuando nosotros lo hacemos diariamente, cada vez que el Espíritu nos cita. Porque el Espíritu anda con nosotros. Y el Espíritu, yo digo, es como una luz a María, ¿verdad? El Espíritu nos enciende la luz a María cada rato. Cuidado, cuidado que estás viendo. Cuidado que estás haciendo. ¿Se les enciende la luz a María o no se les enciende la luz a María? Cuidado. Mira, vas a pecar. Claro, depende de uno. El que se acostumbra a irse en amarillo, alguna vez va a pasar una roja. ¿Sí o no? Y nos pasa. Pero si nos pasamos la roja, ahí mismo deberíamos, en cualquier lugar, pedir perdón y arreglarnos. Por eso dice, venid y pongámonos a cuentas. Si tus pecados, ¿por qué dice pongámonos a cuentas y empieza en el contexto? Si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos. Eso es un proceso no solo para la salvación. Es que lo lindo es que el Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, murió por tus pecados pasados, presentes y aún los que vas a cometer. Porque si no fuera así, ¿qué pasaría? Nadie sería salvo. Pero eso no es permiso para pecar. Al contrario, cuando uno lo entiende. Entonces uno dice, bueno, y por eso el doctor decía, el mayor tributo que tú le puedes hacer a la gracia de Dios es consagrarte. Hermano, bueno, tú hiciste la pregunta, entonces está en el contexto de la administración. Levantó Karin la mano y vayan levantando la mano los demás. Hermano, este proceso de la administración que pues yo he entendido de la mejor forma que he podido entender, es claro, pero a mí se me pone un poco turbio cuando se trata de mí. Yo tuve una experiencia al atender, digamos, a una persona que el Señor puso en un momento y el Espíritu lo hizo fácil, pero cuando se trata de mí es un poco complejo. Digamos, yo creo que el Espíritu, en mi situación yo lo veo, a mí me encantan los aviones. Yo lo veo como el Espíritu dentro de una máquina muy moderna. Si un capitán le dice, mire, en el asiento C-76 viene alguien muy nervioso, tiene la cara así, parece traer un arma o una granada en el cinto. Entonces yo le digo, bueno, busquen al guardia de seguridad que está sentado en tal lugar, le quitan la granada, lo agarran del pescuezo y lo tiran por la puerta. Eso es fácil. Pero los aviones modernos están equipados de una serie de alarmas, de manera que cuando empieza a haber un problema siempre hay un pa, ¿okay? Siempre hay que atender esa alarma de donde venga. Porque hay, digamos, en la tercera experiencia de administración de la mía, yo llegué comentando una cosa, el ministro me salió con otra, y de esa puerta se han abierto puertas para diferentes tramos de mi alma en los últimos 3 años y sigue. Entonces yo entiendo que esa fue una administración del Espíritu en ese momento. En los últimos meses, si tengo que ser franco, se han abierto tantas puertas que he tenido que ir haciendo anotaciones de las cosas que tengo pendientes, pero como dice Pablo, pareciera que viene demasiado rápido. Tengo que atender todas las luces, digamos, busco prioridades y cómo las busco, o simple y sencillamente empiezo a atender las luces como van viniendo. Indudablemente, yo siempre he dicho que el Espíritu es muy creativo y una administración no se parece a otra. Para mí eso es lo lindo y lo maravilloso del Espíritu. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con enmarcar las cosas. Yo considero que el Espíritu tiene 1 billón de formas de ministrar a las personas, como billones de personas hay. Y nosotros los hombres tendemos a hacer religiones y a hacer marcos. Y debemos de movernos bajo principios bíblicos, pero indudablemente guiados por el Espíritu.
Porque por eso, y Carlos no me dejará mentir, que en la administración suceden cosas bien raras. Que si uno las pusiera bajo marcos, uno mismo diría, pues chicas, eso no es de Dios. ¿Me entienden? Pero si se mueve bajo los parámetros bíblicos, la manera de liberar a una persona, porque dentro del contexto de la administración hay liberación de demonios. Porque a veces el alma abrió la puerta de tal manera que ya hay demonios ahí moviéndose. En otras ocasiones no. La mayoría de veces no hay demonios. Pero es más fácil echar fuera demonios. Y obviamente limpiar la casa y cerrar la puerta para que no entren otros, que ministrar el alma, porque hay, si ustedes quieren en términos de chapines, hay muchas mañas que se quedaron ahí enraizadas como parte de la programación del enemigo y del sistema del mundo, que todavía siguen dirigiendo los matrimonios cristianos, que todavía siguen dirigiendo la manera de ser padres, que todavía siguen dirigiendo la manera incluso de ser ministros, porque muchos son ministros a la manera del mundo.